Las personas pueden quedar perplejas entre la diabetes tipo 1 y la tipo 2 y, a menudo, preguntan en qué se diferencia una de otra. Aunque ambas formas de diabetes parecen similares, hay muchas variaciones entre las dos. La diferencia entre ambos tipos está en la forma de que los causa, cómo manejarlos y cómo afectan el cuerpo. Se sabe que la diabetes tipo 1 afecta a alrededor del 8% de las personas, mientras que la diabetes tipo 2 afecta a alrededor del 90%. Lea esto para conocer las principales diferencias entre la diabetes tipo 1 y tipo 2 con la ayuda de la tabla. Muchas personas siguen desconcertadas acerca de ambos tipos de diabetes. La persona debe ser consciente de que lo que funciona para un tipo no funciona para el otro. Además, diferentes causas son responsables de su incidencia. Lo más importante a tener en cuenta es que ambos son muy graves. Cuando una persona tiene niveles altos de azúcar en la sangre, pueden ocurrir complicaciones de salud graves, independientemente de si se trata de diabetes tipo 1 o tipo 2. Entonces, cualquiera que sea la condición, la persona debe tener mucho cuidado y debe seguir los pasos correctos para prevenir y controlar la condición. Siga leyendo para conocer detalles sobre las causas de la diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2 y más sobre las diferencias entre la diabetes tipo 1 y tipo 2. ¿Qué tan común es la diabetes? ¿Qué diabetes es más común? Se encuentra que la diabetes tipo 2 es más común que la tipo 1. Más de 1 de cada 10 personas diagnosticadas con diabetes tienen tipo 1 y el resto tipo 2. El porcentaje de diabéticos aumenta con la edad. Alrededor del 10.5% de la población general sufre de diabetes. Entre ellos, la tasa alcanza el 27% en los grupos de 65 años y más. Los hombres y las mujeres contraen diabetes aproximadamente al mismo ritmo. Sin embargo, las tasas de incidencia son mayores entre varias etnias y razas. Los negros y los hispanos tienen una mayor población de diabéticos que los blancos no hispanos o los asiáticos no hispanos. Siga leyendo para obtener más información sobre los diferentes tipos de diabetes y sus síntomas. Síntomas de la diabetes tipo 2 frente a la diabetes tipo 1. ¿Cómo puede saber si tiene diabetes tipo 2 o diabetes tipo 1? Los síntomas de la diabetes tipo 1 y 2 son bastante comunes e incluyen sentirse sediento, orinar mucho, especialmente por la noche. Cuadrado negro pequeño, sensación de cansancio más de lo normal. Visión borrosa. Cuadrado negro pequeño, pérdida de peso, sin intentarlo también. Prurito genital o aftas. Mala cicatrización de heridas. ¿Cuál es una característica de la diabetes mellitus tipo 1? La diabetes tipo 1 a menudo puede volverse visible con bastante rapidez. Esto los hace más difíciles de pasar por alto. Cuando se ignoran los síntomas, puede causar cetoacidosis diabética, CAD. Sin embargo, los síntomas de la diabetes mellitus 2 pueden ser más fáciles de ignorar porque la afección se desarrolla gradualmente, específicamente en las primeras etapas. Estas razones hacen que sea más difícil detectar los síntomas. Por esta razón, es imperativo conocer el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.